Un día despiertas y te das cuenta que tu dinero vale la mitad que ayer. Y no es una pesadilla, es una realidad, la misma que vivieron millones de personas en Weimar, Zimbabue o Venezuela. Mientras hacías fila en el supermercado, preguntándote por qué el aguacate cuesta como un riñón, un pequeño grupo no solo sobrevivió, sino que multiplicó su riqueza de forma obscena. La inflación no destruye a todos por igual. Funciona más bien como un incendio en un edificio de apartamentos. Los del penthouse tienen helicóptero en la azotea, los del primer piso tienen que usar las escaleras. Es una máquina de transferencia de riqueza perfectamente diseñada, y tú estás del lado equivocado. La narrativa oficial dice que la inflación es un desastre económico donde todos pierden. Bueno, eso es una mentira conveniente. La verdad es que la inflación es el robo más sofisticado jamás inventado, legal, silencioso y aplaudido por sus propias víctimas que culpan a los comerciantes codiciosos mientras los verdaderos beneficiarios cuentan sus ganancias en silencio. En este episodio vamos a hablar del mito, exponer el mecanismo y mostrar exactamente quién se enriquece cuando tu dinero se evapora. La mayoría de las personas guardan su riqueza en las peores opciones posibles durante una inflación. Efectivo, cuentas de ahorro, salarios fijos, son lo que los economistas llaman activos nominales, números en papel que dicen ser dinero, pero que pierden poder adquisitivo cada día. El trabajador promedio tiene su patrimonio atrapado en un formato que la inflación devora sin piedad. Su salario puede subir nominalmente, pero siempre varios meses después de que los precios ya subieron. Es como jugar póker contra alguien que ve tus cartas por un espejo detrás de ti. Puedes jugar perfectamente cada mano, calcular cada probabilidad, y aún así terminar con los bolsillos vacíos porque el juego nunca fue justo desde el principio. Los ricos operan en una dimensión completamente diferente. Mantienen la menor cantidad posible de efectivo y convierten todo a lo que llaman activos reales: propiedades, acciones, oro, arte, empresas operativas. Cuando la inflación llega, estos activos no se quedan quietos esperando ser devorados. Se revalorizan, suben de precio junto con la inflación o incluso más rápido. El millonario con 10 propiedades ve cómo sus rentas aumentan y el valor de sus inmuebles se dispara. El trabajador con $10,000 en el banco ve cómo su poder adquisitivo se desintegra. Pero la verdadera ventaja no está solo en lo que poseen, sino en lo que deben. Los ricos entienden el arma secreta de la inflación: la deuda estratégica. Cuando tienes una hipoteca a tasa fija o un préstamo empresarial contratado antes de la inflación, estás pagando con dinero que vale cada vez menos. Es como si tu deuda se derritiera sola mientras los bancos y prestamistas absorben las pérdidas reales. El rico que pidió prestado 10 millones para comprar edificios en 2019 está pagando esa deuda en 2024 con dinero que perdió 40% de su valor. Efectivamente, le perdonaron 4 millones sin que nadie firmara nada. La estrategia no es conspiración en cuartos oscuros, es conocimiento financiero básico aplicado con despiadada eficiencia mientras las masas ni siquiera saben que existe. El mecanismo tiene 4 pasos que los asesores de fortunas repiten como mantra: apalancar, comprar activos reales, generar flujos indexados a inflación y refinanciar cuando sea posible. Es como hacer trampa en Monopoly, pero las reglas oficiales dicen que está permitido si tienes suficiente dinero para empezar. Tomemos el caso de la inflación estadounidense 2020-2023, donde los precios subieron más del 20% acumulado. Los inversionistas institucionales y personas de alto patrimonio ejecutaron el playbook perfecto. Aprovecharon las tasas de interés cercanas a cero en 2020-2021 para endeudarse masivamente. Pidieron préstamos baratos garantizados con activos que ya tenían y usaron ese dinero para comprar más activos reales. Cuando la inflación llegó en 2021-2022, sus deudas se licuaron en términos reales mientras sus activos se apreciaron. Fue la transferencia de riqueza más grande en décadas, perfectamente legal y celebrada como recuperación económica. El sector inmobiliario fue el campo de batalla principal. Fondos de inversión y billonarios compraron cientos de miles de viviendas unifamiliares entre 2020 y 2022, pagando con deuda barata. Cuando la inflación golpeó, las rentas subieron 20, 30, 40% en ciudades clave. Los propietarios corporativos no solo recuperaron su inversión rápidamente, sino que vieron el valor de sus propiedades dispararse mientras pagaban hipotecas que cada mes representaban menos en términos reales.
Los inquilinos pagaban más cada mes por el mismo techo mientras sus salarios apenas subían. La ecuación es simple. El que tiene activos gana, el que tiene solo salario pierde. Los ricos no solo saben qué hacer, saben exactamente cuándo hacerlo. Y el momento óptimo siempre es el mismo, justo antes de que las masas se den cuenta de lo que viene. Es lo que en finanzas llaman posicionamiento anticipado. Suena técnico, pero es simple. Apuestas antes de que todos los demás vean la jugada. La pandemia de 2020 fue el momento perfecto reciente. En marzo, cuando el mundo entraba en pánico y los mercados colapsaban, los billonarios no estaban vendiendo en pánico, estaban comprando agresivamente. Warren Buffett, que había estado sentado sobre 130.000 millones en efectivo esperando una crisis, desplegó decenas de miles de millones en semanas. Bill Ackman, el gestor de fondos de cobertura, apostó 3.000 millones contra el mercado en febrero, ganó 2.000 millones cuando colapsó en marzo. Cerró su posición y reinvirtió todo comprando acciones en el fondo. Multiplicó su fondo por 3 en 6 semanas. ¿Casualidad? ¿Suerte? No, es entender que las crisis son el momento de mayor transferencia de riqueza en el capitalismo moderno. Cuando todos venden por miedo, tú compras. Cuando los gobiernos responden con estímulos masivos e impresión de dinero, tú ya estás posicionado en los activos que absorberán esa liquidez. Para cuando el trabajador promedio se da cuenta de que los precios subieron, los activos ya se duplicaron y el tren ya salió de la estación. El tiempo perfecto no es magia, es información, acceso y ausencia de miedo. El rico puede darse el lujo de esperar crisis porque no vive al día. Puede mantener efectivo improductivo durante años esperando el momento correcto. Tú no puedes. Y esa diferencia lo es todo. La inflación pospandemia ejecutó el plan con precisión quirúrgica. Entre marzo 2020 y diciembre 2021, la Reserva Federal imprimió más de 4 billones de dólares, expandiendo la base monetaria en un 30%. Los primeros receptores de ese dinero nuevo no fueron trabajadores ni pequeños negocios, fueron bancos, instituciones financieras y grandes corporaciones con acceso directo a mercados de capital. Esta es la clave. El dinero nuevo no llega a todos simultáneamente. Llega primero a quienes están más cerca del grifo, y ellos lo usan antes de que los precios suban. Los billonarios vieron sus fortunas crecer obscenamente. Elon Musk pasó de 50.000 millones a casi 300.000 millones en 2 años. Jeff Bezos añadió 70.000 millones más. No fue porque trabajaran más duro o innovaran más, fue porque sus activos, principalmente acciones de empresas tecnológicas, absorbieron esa liquidez nueva y se inflaron como globos. Mientras tanto, el trabajador promedio vio su salario real caer por primera vez en décadas. La clase media estadounidense perdió aproximadamente 3 billones de dólares en poder adquisitivo entre 2021 y 2023 según el análisis de Brookings Institution. Ahora, ¿cómo funciona esto en la vida concreta? Por ejemplo, en 2020 tenías $20.000 ahorrados para el enganche de una casa. Esa cantidad te alcanzaba para el 20% de una vivienda de $100.000 en ciudades medianas. Decidiste esperar, ser prudente, ahorrar un poco más. En 2023, esa misma casa cuesta $140.000. Tus $20.000 ahora solo cubren el 14% del enganche. Perdiste 6 puntos porcentuales de poder adquisitivo sin mover un dedo. Mientras tanto, el inversionista institucional que compró 50 casas en tu vecindario con un préstamo del banco en 2020 está celebrando. Su deuda sigue siendo la misma en números. Digamos 5 millones de dólares. Pero esas casas ahora valen 7 millones. Ganó 2 millones en apreciación y además las rentas que cobra subieron 30%. Su deuda real se derritió porque está pagando con dólares inflados. Tú perdiste tu oportunidad de ser propietario. Él multiplicó su patrimonio. Mismo periodo, misma inflación, resultados opuestos. Esta es la trampa que no se suele explicar. Te dicen que la inflación subió 8%, como si fuera un fenómeno atmosférico que afecta igual a todos. Pero tu canasta familiar subió 12%, mientras tu salario subió 4%. El dueño de tu edificio subió la renta 15%, porque puede, porque la demanda está ahí, porque sus costos también subieron, y él no absorbe pérdidas, las transfiere. El balance final, tú subsidiaste la protección patrimonial de quien ya era rico. El mercado de valores se convirtió en casino de ricos.
Con dinero barato y expectativas de inflación, los inversionistas institucionales apostaron fuerte en activos que tradicionalmente protegen contra inflación: materias primas, bienes raíces, infraestructura. El índice S&P 500 subió 65% desde marzo 2020 hasta finales de 2021. Pero solo el 10% más rico de estadounidenses posee 89% de todas las acciones. Las ganancias en Wall Street fueron una fiesta exclusiva donde el 90% de la población miraba desde afuera mientras sus dólares perdían valor. Cuando la inflación alcanzó el 9% en Estados Unidos en junio 2022, la realidad golpeó a las masas como martillo. Los alimentos subieron 13% anual. La gasolina tocó máximos históricos, las rentas en ciudades como Austin, Phoenix y Miami subieron más de 30% en un año. Las familias de clase media que habían sobrevivido décadas con presupuestos ajustados de repente no podían pagar lo básico. Las tarjetas de crédito alcanzaron su límite. Los ahorros para emergencias se evaporaron y la deuda de consumo explotó. En Wall Street no lo llaman colapso, lo llaman ajuste de mercado con oportunidades asimétricas. Traducción: Black Friday para millonarios. Warren Buffett lo expresó sin filtros. La inflación es un impuesto, dijo, y castiga desproporcionadamente a quienes no pueden protegerse. Él puede protegerse. Sus empresas suben precios más rápido que sus costos. Sus inversiones en activos reales se aprecian. Su deuda corporativa se licúa. El pánico de las masas es la oportunidad del rico. Cuando las familias desesperadas venden sus pequeñas propiedades o acciones para cubrir gastos, los fondos de inversión están esperando para comprar a precios de remate. La psicología de la negación funcionó perfectamente. La mayoría de las víctimas culparon a objetivos equivocados: políticos específicos, empresas codiciosas, eventos externos. Pocos entendieron el mecanismo real. La expansión monetaria masiva beneficia sistemáticamente a quienes poseen activos y castiga a quienes dependen de salarios y ahorros en efectivo. Los medios hablaban de crisis del costo de vida como si fuera un fenómeno natural, un acto de Dios. Nadie señalaba la realidad incómoda. Fue el resultado predecible y perfectamente entendido de políticas monetarias que siempre benefician primero a las élites financieras. En 1730, un irlandés llamado Richard Cantillon descubrió algo tan incómodo que los economistas modernos prefieren no mencionarlo en CNN. Lo llamó el efecto Cantillon, pero podríamos llamarlo el secreto sucio del dinero nuevo. Funciona así. Imagina que imprimo $1,000 billones esta noche. Mañana temprano, mis amigos banqueros compran todos los edificios de Manhattan con ese dinero fresco. 2 meses después, cuando ese dinero llega a tu salario, Manhattan ya cuesta el doble. Ellos compraron con dinero que todavía valía algo. Tú recibes dinero que ya está quemado. No es un fallo. Es literalmente cómo está diseñado el sistema desde hace 300 años y funciona tan bien que nadie quiere cambiarlo. Hoy, en 2026, la desigualdad de riqueza en Estados Unidos está en máximos históricos. El 1% más rico posee más riqueza que toda la clase media combinada. Los mismos banqueros que te dicen que ahorres para tu jubilación están apostando tu futuro en una ruleta donde ellos controlan qué número sale. Cada ciclo de estímulo y flexibilización cuantitativa ejecuta el mismo algoritmo: imprimir dinero, inflar activos y empobrecer a quienes no los poseen. La lección que los ricos aprendieron hace siglos y que las masas siguen sin entender es esta: el dinero fiduciario es un juego de confianza que favorece sistemáticamente a quienes pueden salir de él. Por eso los ultra ricos mantienen su riqueza en activos tangibles, no en números de banco. Por eso compran arte que cuesta 100 millones, propiedades en ubicaciones prime, participaciones en empresas operativas. No porque sean inversiones perfectas, sino porque son refugios contra la devaluación monetaria que ellos saben que es inevitable. El futuro repite el patrón. Mientras los bancos centrales mantengan el poder de crear dinero de la nada, mientras los gobiernos gasten más de lo que recaudan y cubran el déficit con inflación, la máquina seguirá funcionando. La próxima crisis, el próximo rescate, el próximo estímulo ejecutarán el mismo algoritmo. Los que entiendan el juego se posicionarán anticipadamente. Comprarán activos con deuda barata, esperarán la inflación, verán sus riquezas multiplicarse mientras las masas culpan a los comerciantes codiciosos. La pregunta no es si habrá más inflación, la pregunta es cuándo y qué tan severa será.
Y cuando llegue, los mismos actores ejecutarán el mismo plan con los mismos resultados. Porque la inflación no es un fallo del sistema financiero moderno. Es una característica diseñada específicamente para transferir riqueza de quienes no saben cómo protegerse a quienes dominan las reglas del juego. La próxima vez que escuches a un político prometer que combatirá la inflación protegiendo tu poder adquisitivo, recuerda esto: la inflación es la herramienta, no el problema. Y quienes controlan esa herramienta nunca la usarán contra sí mismos. Tu empobrecimiento es su enriquecimiento, y el sistema funciona exactamente como fue diseñado. Soy José, y esto es Historia del Poder Financiero. Nos vemos en el próximo video.